Hola, querido. ¿Tú sabes lo que significa Cristo murió por nosotros? Los cristianos acostumbramos a decir, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Pero ¿qué significa eso? Vamos a leer Isaías 53, versículos 3 al 7. Dice así, del 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sabes que yo tenía un amigo judío que un día me dijo algo duro, fuerte. Él dijo, ustedes los cristianos tienen una interpretación inmoral de Isaías 53. Le dije, ¿inmoral por qué? Y él me dijo, que un culpable muera por sus delitos, sufra por sus pecados, pague por su mala conducta. Eso es justo y es moral. Pero que un hombre bueno pague por el delito de hombres malos, eso es inmoral, eso es injusto. Y ustedes interpretan Isaías 53 como el Señor Jesucristo muriendo por el pecado de hombres malos. Pero querido, esa es justamente la interpretación que la propia Biblia hace de Isaías 53. El capítulo 53 de Isaías es conocido como el capítulo mesiánico. Se habla del Mesías que vendría. ¿Y vendría para qué? Para morir la muerte de cruz. ¿Y por qué? Porque el ser humano tenía que morir. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo. Todos nosotros pecamos, todos estamos condenados a morir. No hay justo ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies en nosotros todo es llaga podrida, dice Isaías. Estábamos en una desesperada situación de muerte. Nuestra única salida sería que alguien muriera por nosotros, que alguien ocupara nuestro lugar. Y el Señor Jesucristo nos amó tanto que dejó todo allá en el cielo y vino a morir a esta tierra. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, y murió la muerte de cruz. ¿Tú sabes lo que significa la muerte de cruz? No era una muerte tranquila y normal. En aquel tiempo se agarraba a un prisionero cuando se lo condenaba a la cruz, se le clavaba las manos y los pies, se levantaba el madero y las manos se rasgaban con el peso del cuerpo. Ahora, nadie muere porque se le hace 2 heridas en las manos y en los pies. Si por lo menos le colocaran los clavos en la cabeza o en el corazón, que son puntos vitales, pero en las manos y los pies nadie muere. Esa crucifixión era preparada así de propósito, porque el delincuente se quedaba ahí colgado en el madero, un día, 2 días, una noche, otra noche. De día el sol calentaba y lo mortificaba. De noche el frío helado de la montaña lo castigaba con un látigo, con el cuerpo semidesnudo colgado del madero. La ley decía que no se le podía dar comida. Lo único que se le podía dar es un poco de vinagre en los labios. Y ahí estaba el muerto, el crucificado. Esa era una muerte programada, ¿sabes? La sociedad había inventado ese tipo de muerte por crucifixión para los peores delincuentes. Supongamos que un hombre hubiera violado a la hija de otro hombre. Ahora, el violador era condenado a morir en la cruz, clavado en la cruz. Dependiendo de la constitución física, podía demorar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, hasta morir lentamente. La ley decía, solo se lo podía bajar de la cruz cuando muriera. Llegaba un punto en que el delincuente no podía resistir más. Las moscas, la sangre, el hambre, la sed, el frío, el calor, lo estaban destruyendo.
Él suplicaba a los hombres de abajo, por favor, mátenme, mátenme, que ya no aguanto más, mátenme. Y el padre de la niña violada podría estar abajo mirando y diciendo, está viendo, tú abusaste de mi hija, ahora muere ahí miserable, tú mereces morir. Pues querido, este es un ejemplo de un violador, pero podría ser un ladrón, podría ser un asesino, podría ser un adúltero, podría ser cualquier pecador. La paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir la muerte de cruz. Nosotros escogimos ese camino. Isaías dice, cada uno se fue como una oveja descarriada siguiendo su propio camino. No nos importamos con la voluntad de Dios. No andamos en los caminos de Dios. Nos metimos en problemas. Merecemos morir. Pero ahora viene el Señor Jesucristo y dice, hijo, tú no vas a morir. Yo voy a ir a la tierra. Yo voy a ocupar tu lugar, yo voy a morir por ti. Y todas nuestras culpas fueron transferidas para el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí en la cruz Él estaba cargando el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las edades. Pero Jesús te amaba tanto que estaba muriendo ahí. Y tal vez desde la cruz Él te miraba y te decía, hijo, mira, yo te amo, para salvarte estoy muriendo aquí. ¿Qué más puedo hacer para salvarte? Y tú te estás perdiendo, por favor, acepta mi sacrificio. La vía dolorosa es una vía de angustia, de tristeza, de sangre, de dolor. Nosotros merecíamos subir esa vía dolorosa y ser clavados en el topo de la montaña, pero Jesús te ama tanto que Él asumió nuestra muerte para poder darnos su justicia. Por eso me emociona el himno que San Paguita va a cantar, La Vía Dolorosa. Habla del sufrimiento del Señor Jesucristo por nosotros. Cuando yo era niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Había allí una escena de la crucifixión. Y yo, pequeñito, le preguntaba a mi madre, mamá, ¿quién es este que está crucificado aquí? Me decía mi madre, ese es el buen ladrón. Y este del otro lado es el ladrón malo que no aceptó a Jesús. ¿Quién es este que está al medio? Y mi madre decía, hijo, ese es el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y abajo de la cruz había unos soldados y yo le preguntaba a mi madre, ¿y estos quiénes son? Y ella se ponía roja de rabia y me decía, hijo, esos son los malditos soldados que crucificaron a Cristo. Y sabe, mi amigo, pasaron muchos años. Yo crecí pensando que habían sido los soldados que crucificaron a Cristo. Pero un día me di cuenta que los soldados no lo crucificaron. Quien lo crucificó a Jesús fui yo, con mis pecados. Si yo no hubiera pecado, Jesús no tendría por qué morir. Él vino a salvarme. Él vino a salvarte. Somos nosotros sus verdugos. Cada vez que tú le dices, Señor, perdóname, ¿sabes lo que le estás diciendo? Señor, yo pequé y merezco morir. Tengo que morir, pero no quiero morir. Y Él dice, está bien, hijo, yo te amo tanto que voy a morir por ti. Voy a tomar tu lugar. Por eso cuando sientes que has pecado demasiado, que no mereces perdón, cuando tienes ganas de abandonar todo e irte corriendo a un mundo de la desesperación, recuérdate, Jesús te ama y murió por ti. Nada está perdido.